En ese contexto de deuda, y ese es el nuevo desorden internacional, en ese contexto de deuda, la invasión rusa de Ucrania ha acelerado el gasto militar. Entonces leemos en la prensa, y dice, hombre, vamos a invertir más en un ejército europeo, pero no se preocupen ustedes, es decir, vamos a seguir gastando en todo lo demás. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Es que, ¿cómo vamos a cuadrar una inversión militar extraordinaria? ¿Cómo la vamos a cuadrar con unos niveles de gasto público y soberano insoportable? Y después prepárense que vienen los impuestos. Pero si vienen más impuestos, lo que haces es, uno, empobrecer la economía, cargarte el sector privado y, además de empobrecer la economía y cargarte el sector privado, recaudar por una vía que no es la parlamentaria. Por lo tanto, la respuesta es, ¿vamos a acelerar el gasto militar en Europa? Sí. Esto se hace a costa de gasto, en teoría, social, mucha parte del cual, como ha hecho Elon Musk en Estados Unidos, es perfectamente recortable sin que pase nada. Antes, al contrario, las cosas mejoran. Pues claro, es que si no, terminaremos todos muertos. Los mercados de renta variable han respondido con más volatilidad. Es decir, ¿qué dicen los ahorradores del mundo? Las grandes empresas del mundo, las instituciones bien gobernadas. Pues que esto es un follón. Esto parece, yo no soy médico, pero parece yo si mi electrocardiograma fuera así, pues le pediría al doctor Bellocchi que interviniera rápidamente, porque tiene mal aspecto. Es decir, no hay que ser un gran economista, ¿no? Con lo cual, la administración Trump lo que está diciendo es un nuevo orden internacional. Y mi título es un nuevo desorden internacional, ¿no? Y una política neomercantilista. Y aquí entramos ya más en materia, porque el adanismo conduce a la nada. Es decir, hay mucha gente que dice, no, porque ahora y tal, todo parece nuevo. Oiga, es que no hay nada nuevo, salvo una cosa. No hay nada nuevo en el universo ni en la Tierra, salvo una cosa. Pero eso es otra conferencia, que es la inteligencia artificial. Hasta ahora hemos vivido la evolución de la Tierra, la revolución de la Tierra, todo lo que queráis. La inteligencia artificial es el primer cambio que afecta al universo entero. Insisto, es lo único nuevo bajo el cielo, la inteligencia artificial. Pero todo lo demás ya existe. Entonces, vamos avanzando. Europa, porque esta es la política en Estados Unidos. Primer punto, ¿qué me enseñan mis amigos americanos? Yo me he ido a Washington, he hablado con la gente de Washington, Fondo Monetario, estuve cenando antes de ayer con una persona muy importante. Me dice, hombre, europeos, me dicen europeos, reaccionar a los ruidos es un error. Europa tenéis que reaccionar a los temas de fondo. Es decir, ese ruido en la radio, en casa, en los periódicos, que es normal. Está bien que haya ruidos, nuevo desorden internacional. Pero una cosa es que haya ruido y otra cosa es que reaccionéis a los ruidos. El ruido y la señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Trump y la administración nueva republicana no es negacionista. O sea, eso que os cuentan que van contra el medio ambiente y que se van a cargar el medio ambiente y el calentamiento, no es verdad, no es verdad, no es negacionista. A ver si os enteráis, pero el ruido es negacionista. Segundo, estamos en política. A la administración americana, y muy especialmente, porque una cosa es Partido Republicano, otra es el personaje Trump y otra la persona. Y usted puede disgustarle la persona mucho, el personaje muchísimo y el partido lo que le dé la gana. Pero la realidad es que hay que tomárselos muy en serio y hay que leer el fondo. Yo os cuento una parte del fondo, y la parte del fondo es la balanza global, la deuda soberana, el déficit imposible, la necesidad de corregirlo y los chinos y los japos financiando el consumo americano y la pérdida de valores, el nihilismo, el final de Occidente. Y esta gente ha reaccionado y lo estáis viendo, es decir, hasta aquí hemos llegado. Las universidades de la Ivy League, oiga,
Se ha quedado usted sin nada. Compórtese. Y se comportan que no os quiero ni contar, el otro tema. Pero no son negacionistas. Hay que tomarles en serio. El ruido que están haciendo es parte de la estrategia política. Empezó Nixon, el rey fue Obama, o sea, nadie ha descubierto mejor las redes sociales ni invirtió. Obama fue el primero en pasar de 1.000 millones en su campaña electoral haciendo ruido. En este caso, los republicanos han añadido una cosa muy americana que despista mucho, yo lo comprendo, que se llama la estrategia del madman, el hombre loco, ¿no? Y dice, no, cuando sale Trump, dice, este tío está loco. Pues está todo preparado, está orquestado, está haciendo ruido. Lea usted el fondo del asunto, porque al final, como he escrito yo, lo que tendremos que hacer es transaccionar, ser transaccionales y entender lo que tenemos delante, ¿no? Por lo tanto, separar el ruido de la señal para sobrevivir. Bueno, por lo tanto, el Partido Demócrata, énfasis woke, identidad, cambio climático, imagen pública dañada, crisis interna del programa político, defensa del multilateralismo, tendencias moderadamente. ¿Todo esto es malo? No, tiene partes muy buenas, la sociedad ha avanzado, pero en sus extremos, como siempre pasa, ha llevado a la reacción. El partido se extremó, la sociedad se extremó, el control de medios se extremó, la conversación se extremó, acción, reacción. Ahora estamos en el otro lado, nacional populista, Make America Great Again. Entonces, Make America Great Again, otra vez seamos el gran Estados Unidos, que significa hemos caído, ya no somos el imperio, ya no somos grandes, seamos grandes otra vez. Eso es lo que te están diciendo, el ruido de la señal. Es que quieren ser, no, si le está diciendo que está reconociendo, hagamos de América grande otra vez, que se han caído, le está reconociendo a usted una debilidad. Esa es la señal, el ruido es el literal, ¿no? Mucho apoyo en la población, es decir, todos los segmentos de población, esta cosa a la que se han aficionado tanto, que lo dividen en clústeres, subclústeres, en tipos, en tal, en no sé qué, todos han apoyado al Partido Republicano. Me parece que había uno, que me lo callo y no lo digo, muy occidental y tal. Un partido que durará poco, muy unificado a través de Trump, que se vuelca en aislacionismo, proteccionismo, etcétera, etcétera. Claro, eso es lo que se llama política mercantilista. La política mercantilista se desarrolla en Europa a caballo del siglo XVII y XVIII. Después del Imperio Español, el Imperio Británico desarrolla una política mercantilista que básicamente es la preponderancia del Estado, del Tesoro. Una política mercantilista es y dice, tengo que acumular oro, tengo que acumular plata como Estado, tengo que acumular riqueza, lo saco del resto del mundo, en aquel caso colonias, y me enriquezco mucho como sociedad y como Estado a costa de los demás y con esa palanca de capital progreso. O la política mercantilista de Colbert, el gran economista de Luis XIV, y mientras nosotros caíamos porque no supimos preservar el imperio, ni acumular oro ni plata, y nos lo gastamos mal gastado y además con préstamos y nos endeudamos, cosa que le pasó luego a Francia, y por eso la Revolución Francesa, que no a Escocia ni al Reino Unido, con esa política mercantilista estos países triunfaron a corto plazo. Entonces, ¿qué dice la historia? La historia lo que dice es que en aquella curva que sube Trump intentando recaudar $1 trillón con aranceles, trayendo más actividad económica a Estados Unidos y dependiendo menos de fuera, va a triunfar a corto plazo. Porque ya con lo que ha hecho ya tiene 400.000 millones más, para empezar a hablar, mañana, a 12 meses vista. Pero que al final, como predicamos y demuestra la historia, los liberales, los aperturistas, los internacionales, globalizadores, Adam Smith, etcétera, etcétera, o Escuela de Salamanca Española, al final esa política, entre comillas, muy egoísta, que basa el crecimiento del propio progreso y de la riqueza sobre el arancel y, por lo tanto, el traspaso de riqueza de fuera hacia adentro,
acaba siendo tóxica. ¿Qué dicen mis amigos economistas que va a pasar en Estados Unidos? Fuera de la política, porque todos los excesos corrigen. Pues lo que va a pasar es que con los aranceles que ha puesto los precios van a subir mucho, sí va a recaudar más por impuestos indirectos, pero ayer por la noche el precio de la deuda americana a 10 años básicamente se desplomó del 4,5 al 4. Oiga, ¿y qué tiene que ver el peso de la deuda americana que se desplome ayer por la noche del 4,5 al 4? Pues lo que nos están diciendo los mercados, los cientos de millones de ahorradores, inversores del mundo con gente muy capaz, es que de aquí a 10 años, probablemente, a diferencia de lo que pasaba en las primeras transparencias, Estados Unidos no solamente crezca un poco menos que el mundo y un poco más que Europa, sino que la economía americana va a entrar en declive, porque la inflación se lo come todo. Y si tú con los aranceles y con todo esto provocas inflación porque los precios son más altos, aunque bajes los impuestos y produzcas más, terminarás doblando la rodilla porque eres ineficiente. Porque en vez de repartir el trabajo en el mundo y la riqueza en el mundo y la financiación en el mundo, te has encerrado en ti mismo. ¿Qué dicen los mercados? Ojo. A corto, la historia, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera, funciona. A medio plazo, los mercados, del 4,5 al 4, podría venir una recesión en Estados Unidos. Pues, oiga, una recesión es una cosa muy seria, ¿no? Ahora ya, muy rápidamente, gráficas para que no me digáis que me lo he inventado y que están a vuestra disposición, ¿no? Y entonces aquí veis cómo los desequilibrios en Estados Unidos, por ejemplo, en comercio, pues con México 170.000 millones, con Canadá 63, con China 300.000, con Alemania 85.000, con Japón. Claro, cuando tú exportas menos de lo que importas y tienes déficit, lo que estás es trasladando una parte de tu riqueza potencial y de tu ahorro real al otro lado. Si tú te tienes que comprar una bombilla en un supermercado americano y la han fabricado en China, primero, el trabajo ha sido en China y segundo, el valor añadido de la bombilla se va a China y por lo tanto te estás empobreciendo. Entonces, en esa aproximación mercantilista dice, oiga, como mínimo vamos a empezar la conversación igualándonos, juego de suma cero. Porque si me igualo, yo que soy muy listo, lo haré mejor. Pero esto es un problema. Porque como yo me empobrezco, todos estos países que se enriquecen, ¿qué hacen? Comprar deuda. Compran mi deuda con la que yo tengo que financiar la seguridad social, las carreteras, los trenes. Como ellos se hacen ricos vendiendo bombillas o lavadoras, compran mi deuda y encima les pago intereses. Es así. Es misión imposible. Con lo cual, aquí tenéis el déficit fiscal de Estados Unidos, que está en el 7,5% del Producto Interior Bruto, la deuda bruta de Estados Unidos en el 120% y los acreedores de Estados Unidos. No me lo he inventado, que son Japón, China, Reino Unido, Luxemburgo, que es mundo financiero, y luego una cosa que tienen ahí, Islas Caimán y, por supuesto, los países euros, ¿no? ¿Qué nos pasa a los europeos, además? Pues una cosa muy mala, porque los europeos, sociológicamente, también hemos perdido pie. También hemos perdido pie. Entonces hemos perdido pie, primero, en valores, en democracia occidental, en Estado social del derecho. Aquí todo el mundo habla de Estado de bienestar. El welfare state es un concepto americano. Constitución española habla del Estado social de derecho, que es una cosa mucho más compleja, mucho más difícil y, por supuesto, mucho más, uno, justa y dos, social. Uno, justa y dos, social. Pero bueno, vamos a emplear la terminología al uso, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los números? Pues los números dicen una cosa muy mala, y es que entre el 2007 y el 2027-26, el producto final, el PIB americano, que estaba por debajo del europeo, se nos ha ido el americano a 24,5 trillones y el europeo a 21,8. Claro, la diferencia entre 24 y 21 son 3 trillones.
En estos momentos, Estados Unidos, su Producto Interior Bruto es 3 trillones superior al europeo y la curva pinta mal. Es decir, si Estados Unidos están preocupados con su deuda, su economía, sus valores, y en Europa, además, nos estamos ahogando, estamos perdiendo pie, esto es para que dejemos de enfadarnos con el Trump, que se puede uno enfadar, el ruido y la señal, dejemos el ruido aparte, cojamos la señal y veamos lo que estamos haciendo mal en casa. Por ejemplo, es que los aranceles son terribles, conforme. Yo ya lo he dicho varias veces, no soy partidario del mercantilismo, que acaba fracasando. Pero ¿no es más cierto que en la Unión Europea de libre circulación de capital, de personas, de trabajadores, de mercancías, las trabas arancelarias técnicas, el papeleo, no digamos en un país como España, entre comunidades autónomas, administración local, autonómica, central, la madre que los parió a todos, eso es mucho peor que cualquier arancel y que pone más trabas al crecimiento y que desgasta más y consume más energía. Hombre, sí, tiene usted toda la razón, es mucho peor. Pues olvídese y pongamos a solucionar el problema europeo, porque nos están sacando 3 trillones al año de diferencia. No, vamos a multar, vamos a poner una multa al Apple y al Google y al tal y no sé qué. Vamos a ver, ¿por qué estas empresas han nacido en Estados Unidos, progresan en Estados Unidos? Y la buena noticia, las utilizamos todos. Monte usted lo que quiera, porque ideológicamente le molesta. Porque a la gente le gusta lo que le ofrecen, le gusta un móvil, le gusta un no sé qué, le gusta la inteligencia artificial, porque hay capital, porque hay 3 trillones. El problema lo tenemos en Europa, ¿no? Y el factor determinante, muy técnico, es que en las recesiones, que estaba antes, lo hemos hecho peor. ¿Y por qué lo hacemos peor? Porque la productividad, fijaos la productividad americana como se ha disparado, la productividad en Europa es peor que la productividad en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hay más capital, los ahorradores europeos invertimos 300.000 millones al año en Estados Unidos en vez de en Europa, hay más dinero, más capital, porque el ahorro va donde se ha remunerado, hay más capital, y con ese capital y el factor trabajo, lo que se produce es muy superior. Parte de esto le pasa a España respecto al resto de Europa. Nuestra productividad es muy baja, pero ahí hay otras causas históricas en España. Ahora estamos hablando de Europa, somos europeos. 1 trillón más de diferencia en producto y un disparo de productividad. Con lo cual, en Europa tenemos un punto de partida muy complicado que exige actuar inmediatamente sobre gastos, por encima de todo, burocracia, trabas técnicas, etcétera, e ingresos. Entonces, desde el punto de vista de los ingresos, es clave de cara al futuro el tema mágico, y el tema mágico es la energía. Claro, si los alemanes cierran las nucleares, las dificultades para las energías renovables burocráticamente son infinitas. Los procesos, desde que se localiza un sitio hasta que aquello sale el primer kilovatio, llevan años, con todo el coste de capital involucrado, la excesiva regulación, etcétera, etcétera. Cuando tengo que fabricar bombillas y poner una fábrica, el coste de electricidad en Europa para hacer bombillas es mucho más alto que en Europa. Y si es mucho más alto, vuelvo a tener un problema importante respecto de China el día de mañana. En el contexto europeo, y es una de España y una de Navarra, y acabo, en el contexto europeo, el país más privilegiado y con más futuro de Europa en estos momentos es España. Y otra vez me dice, hombre, no, mire usted, yo soy liberal y miro los números y todo lo que queráis. Y es España, porque España es la mejor plataforma física de Europa. Entonces, si viniera un extraterrestre volando, dirá, hombre, yo quiero poner una fábrica otra vez de coches. ¿Dónde la pongo? Pues en España. Estoy en el Atlántico, en el Mediterráneo, en Europa, en África. Es una plataforma física maravillosa, el clima es estupendo, el español es el idioma más hablado del mundo después del mandarín,
no es el inglés es la lingua franca, pero el idioma enraizado más hablado del mundo es el español. Y todo esto tiene un valor económico extraordinario. Imaginaos construir una plataforma física como España, ladrillo a ladrillo, lo que costaría, ¿no? O un idioma, 600 millones de habitantes en el mundo, ¿no? Y el segundo de Estados Unidos y creciendo. En términos de infraestructuras, no hay ningún país en Europa con las infraestructuras españolas. Me da igual lo que queráis, desde la fibra óptica, los puestos de gasificación, las infraestructuras eléctricas, etcétera, etcétera, y con una capacidad importante, como consecuencia de todo eso, de tener la clave, el fuego. Las tribus tienen fuego, tienen agua y tienen trigo. Pues por primera vez en España el fuego es más barato que en el resto de Europa, nos podemos calentar mejor y cocinar mejor, porque tenemos renovables, hemos invertido bien en renovables, tenemos una buena red de distribución y tenemos una gran potencia hidráulica que, si la tontuna se acaba, nos va a permitir invertir en los acumuladores de energía renovable más importantes de toda Europa, que es el proceso simple y elemental de elevar el agua con la fotovoltaica y soltarla por las noches o cuando haga falta, en vez de quemar gas. Por lo tanto, España es una magnífica plataforma que tiene una coyuntura que ya se nota que responde estructuralmente a una situación mejor desde muchos puntos de vista que la que tenemos en el resto de la Unión Europea, y por esto España crece más, y ya sé que también crece más porque el punto de partida es más bajo y porque la estructura nos beneficia, es otra larga conversación, y también sabemos que cuando creces más que el vecino es cuando hay que hacer reformas, lo que algunos llaman austericidio, que no es tal, es el recto comportamiento que corresponde a la cultura de la recta administración. Bueno, esa es otra conversación para otra charla, ¿no? Con lo cual, nuestros retos pendientes son la productividad. Este es un país sin capital. España es pobre desde el siglo XVII. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a base de trabajar. En España se trabaja más que en el resto de Europa y en la mayoría del resto del mundo. Se trabaja más, pero falta capital. Y si hay capital, la hora trabajada, aplicada en Estados Unidos o en Alemania a una fábrica de microchips o a un centro de proceso de datos, a inteligencia artificial o a una impresora de una placa de no sé qué, o a una fábrica de resonancias magnéticas, tiene la producción que tiene y el valor que tiene. La hora trabajada en España, aplicada a industrias con poco capital, produce menos. Dice, esto es muy económico, es alta economía. España tiene un problema de baja productividad porque falta capital. Y tenemos que atraer capital para invertir en fabricar cosas de mucho valor añadido. Y, por supuesto, el gran problema de España es, en estos momentos, y en el Círculo de Empresarios, el tema número 1 de este mandato que comparto con la Junta Directiva, la educación. Falta capital y empeora la educación. Si no mejoramos, todo lo que son subvenciones de fuera, fondos Next Generation, tal, no sé qué, no sé cuántos, será corto plazo para tirar para adelante. Navarra, y me quedo para las preguntas, país privilegiado. Lo de Navarra es un privilegio. ¿Por qué? Porque lo dicen los números, está por encima de la media europea y de la media española en todo. Y como está por encima de la media, pues hay que abrazarse a uno mismo y decir que estamos en un sitio privilegiado. Y que el mérito, más que nuestro, es de los que vinieron por detrás nuestro, que nos situaron en esta situación. Ahora bien, en Navarra hay una curvita, otra vez, las malditas curvas de los números, que dicen, hombre, dese usted un abrazo, esté muy contento, pero los números dicen, no llega a lo de Estados Unidos. Ojo, ojo, que algo está pasando. Y es que el PIB real español está creciendo más que el navarro, cuando durante décadas ha sido al revés. Oiga, es que me tienen manía, es que... No, mire usted, vamos a ver, seamos serios. Es decir, ¿usted es un privilegiado? Sí. ¿Por encima de la media europea en todo? Sí. En potencialidad, en todo. ¿Por encima de la media española? Claro, de la media europea y española también. ¿Algo pasa que estamos perdiendo fuelle? Algo pasa. Entonces, es para los navarros saber cuáles son sus
desafíos y qué es lo que está pasando. Yo con Miguel Iraburu, que me pasa papeles y números además, pues me voy haciendo una idea, pero claro, nunca me debería atrever a decir qué está pasando en Navarra. Sí decir que hay factores extraordinariamente positivos. Yo creo que, como he terminado lo de España, el que más me preocupa es educación. España es un fortín, Navarra es un fortín en términos de potencialidad, de calidad de educación y de algún centro de investigación de nivel mundial. Atacar eso es pegarse un tiro en el pie y un tiro en la cabeza de las siguientes generaciones, pero el potencial que da la educación es infinito. Y el otro tema que hay que cuidar mucho es la energía. Si no se cuida energía y educación, difícilmente vamos a invertir en infraestructuras, y ya he dicho todo lo que no quería decir sobre Navarra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan María. La verdad que ha sido una conferencia muy brillante, como esperábamos. Quizá me ha sorprendido un poquito el nivel de optimismo sobre España y Navarra. Claro que sí. Yo creo que desde aquí lo vemos un poquito más complicado. Tenemos empresarios que quizá podrán hablar y contarnos cómo ven. En Navarra, si miramos los últimos años, la verdad que nos está costando mucho atraer inversiones. Pensamos que vivimos un poquito más de las rentas, como has dicho tú, de los que y nos preocupa un poquito el futuro cuando tenemos una fuga de talento importante. Es decir, en Navarra vemos que las generaciones jóvenes, generaciones formadas y personas válidas están emigrando bien en España, sobre todo a Madrid, que es un polo de atracción importante, o bien a otros países europeos. Entonces, quizás la visión que tenemos en Institución Futuro es un poquito más pesimista, pero bueno, me alegra tu optimismo. Comentabas que Estados Unidos tiene un déficit y que pues, Elon Musk, con su proyecto Dodge, pues, está haciendo unos recortes importantes. Hombre, habitualmente hemos considerado a Estados Unidos, comparado con Europa, un país que tiene una estructura más liviana que la europea. Es decir, en Europa, en España, tenemos una estructura social mucho más pesada, a veces ineficiente, y entonces comentas que te parece muy bien en Estados Unidos que se haga esto, que hay que hacerlo. ¿Qué tendríamos que hacer entonces en Europa y en España? Es decir, ¿y estamos hablando de eso? ¿La sociedad está preparada para eso? ¿Hay una reflexión sobre que probablemente aquí no seamos eficientes, probablemente menos que en Estados Unidos? ¿Cuál es tu opinión? Muy bien, pues muchas gracias. Optimismo, claro que sí, hay que ser positivos. En mi caso no tiene mérito porque, como dicen mis amigos, tú eres Pepito optimista. Digo, bueno, pues soy Pepito positivo, Pepito optimista. Creo mucho en la gestión individual, familiar, creo en la gestión de los asuntos, ¿no? Y transformar la realidad. Pero también hay que ser realistas, ¿no? Y el punto de partida de Navarra es excepcional, y ser positivo y optimista de cara al futuro significa ser autoexigente y analizar las causas últimas de ese proceso de separación. No es que no crezca, no es que no progrese, es que lo hace menos que el de al lado, ¿no? Y eso señala cosas. Es decir, bueno, pues quiero crecer menos que el de al lado. Bueno, pues voten ustedes y ya está, ya tengan esas consecuencias. Pero si realmente quiere ser competitivo de futuro, avanzar en un Estado social, etcétera, etcétera, si pasa eso es porque alguien lo está haciendo mejor. Entonces, siempre hay una referencia a Madrid. Cuando viajo, el círculo de empresarios es toda España y colaboramos con toda España, pero siempre sale la referencia a Madrid, y yo que soy de Barcelona y barcelonés acendrado y del Barça y tal, a mis paisanos y a los que no son mis paisanos siempre les digo lo mismo. Mire usted, pero vamos a ver, no nos equivoquemos en la comparación. Madrid es un distrito federal. O sea, estamos acostumbrados a comparar La Coruña con Sevilla, con Pamplona, con Barcelona. Es otra cosa, es otro animal. Es lo que se llama un distrito federal. Hubo una ciudad
pero ya no es una ciudad, es un distrito federal, es un animal diferente. Y ese distrito federal en el mundo existe y tiene unas reglas de juego. Existe en Washington, existe en París, existe en Roma, existe en Bucarest, existe en todas partes. Por supuesto, Pekín. Cuando vas a Shanghái, los chinos, que son muy prudentes, que esto es de Pekín y tal, yo me los miro y digo, bueno, pues un distrito federal, ¿no? Donde no hay distrito federal es en Singapur, pero es una isla pequeñita administrada como todos sabemos, ¿no? Entonces, ojo, otra vez en el análisis, ¿no? ¿Con quién hay que compararse? ¿Con quién hay que compararse? Esa es una reflexión buena de tipo sociológico, político, económico. Más que los recortes. Lo demás que es la señal y el ruido. Lo demás que ruido. Es decir, es que vuelvo otra vez a esa línea que parece tan tonta, ¿no? De la televisión o la radio cuando tienen mala conexión. ¿Cuánto significan los recortes de Musk en la administración americana en términos absolutos? Es que ni me lo sé, muy poco. Pero la señal es que ha cogido a alguien y ha mandado un mensaje. Ha dicho, ustedes, en su casa, en sus familias, en sus empresas, en los ayuntamientos, las instituciones, pueden recortar gasto inútil. Bueno, oiga, pero que... Pues mire usted, ya está bien de rotondas y rotonditas y semáforos y semaforitos en un momento determinado en que a lo mejor las necesidades sociales son otras, o a lo mejor hay que invertir en otros temas. Entonces, más es ruido, y ha hecho mucho ruido, es ruido. Cuando más va a su empresa, entonces eso cambia, ¿no? Yo recuerdo en Laguna Beach, en Estados Unidos, somos un grupo muy internacional, con un historiador, por supuesto británico, los grandes historiadores son británicos, estábamos reunidos y estábamos trabajando, es igual, un autobús de gente, ¿no? Por lo que voy a contar, pero para que veas el ruido. Estábamos trabajando allí el jueves, el viernes, y el viernes toda la tarde Trump iba a ser nombrado. La apuesta de los que estábamos allí, que hacemos un poco de prospectiva, era que iba a ganar Trump. No, hombre, no, que va a ganar Trump. Y me acuerdo que yo dije, el conductor que me ha traído desde el aeropuerto aquí, el conductor, que es un emigrado argentino, me ha dicho que esto es insoportable y que gana Trump. Ojo con los argentinos y sus análisis sociológicos, ¿no? Ja, 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 ganó Trump. No en estas, en las anteriores. Y me acordaré siempre. Y dice Musk, oye, ya, bueno, ya está bien de ideas y tal. Venga, vámonos a SpaceX. SpaceX, sí, una fábrica de cohetes que he montado. Bueno, ¿y cómo vamos a SpaceX? Que está en Los Ángeles, estamos en Laguna. Es igual, yo os pongo un autobús, darme los pasaportes ahora, se interrumpe, pasarme los pasaportes, el control de seguridad y tal. Y como en el colegio nos pone un autobús el sábado, después de comer, y nos vamos a SpaceX. Entonces, en el autobús, y vamos por ahí. Y no sé quién, no sé, fui yo, otro, le dice, oye, León, pero ¿se puede saber esto que nos llevas a ver de una fábrica de cohetes? ¿Qué es esto? ¿Y cómo lo has hecho? Me dice, mira, esto es así de complicado y de fácil. Pero esto es Elon Musk en estado puro. Yo le he dicho a mi gente, claro, porque la gente dice, Estados Unidos, los verdes, los progres, los no progres, los ecologistas, los tal. El que se ha inventado el vehículo eléctrico es el odiado Elon Musk, que ha dicho que el mundo tiene que ser eléctrico, tiene que ser limpio y se inventó lo de Tesla. Es decir, ojo al parche, el ruido y lo que deberá pasar. Y dice Elon Musk, bueno, pues claro, yo le digo a mi gente, oye, yo voy a hacer una fábrica de cohetes. Le dicen, bueno, ¿tú estás loco o qué? Dice, pero vosotros habéis visto en qué se ha convertido la NASA, la Agencia Nacional Aeroespacial y tal. Bueno, pues sí, pues ha mandado el hombre a la Luna. No, hoy, ¿qué es la NASA? La NASA es una masa burocrática, administrativa, reconcentrada de papeles, de permisos y de todo. Eso es imposible que funcione. Yo voy a hacer cohetes. Elon, que hago cohetes, que el competidor es la NASA y yo lo hago mejor. Y vuelve y dice, me vuelven al cabo de unos días. Dice, Elon, no puedes hacer cohetes. ¿Cómo que no puedo hacer cohetes? Dice, no, hay una norma en Estados Unidos que adjudica a la administración pública, al Estado, la fabricación de cohetes a través de la agencia espacial. Dice, sí, lo ha hecho muy bien la NASA, pero ya no. Y el mundo ha cambiado y esto es Estados Unidos. Claro, estábamos en el oeste, el Far West. Y dice, que no puedo hacer cohetes al juez, Estados Unidos. El otro poder.
nos cuenta lo más que en el autobús, estoy simplificando, pero lo contaba así, va a su gente y le dice, oye, tú, lawyer, al juez. Se va al juez y le dice que dice el jefe que quiere hacer cohetes y que hay una norma que le da el monopolio a la NASA y tal. Y dice el juez, ¿cómo el monopolio? Esto es Estados Unidos. Si quiere hacer cohetes es su problema. SpaceX. Hoy, todos los cohetes que se lanzan, la NASA ha dejado de hacer cohetes. La NASA siguió haciendo cohetes hasta que vio que era incapaz de que los cohetes salieran al precio, con la eficacia, con la rapidez con las que lo hace Elon Musk. El problema de fondo es la estructura de costes, la burocracia, el gigantismo del Estado. Los españoles, cuando tenemos que mandar un satélite, ¿a quién le pedimos que ponga el satélite en la altura? A Elon Musk, a SpaceX, que es el más barato y el más eficaz. Si a mí Dios me diera vida y pudiera ir a Marte, pues yo me iría con un vehículo de Elon Musk. Muy bien, claro, sí. pero ese es el fondo de Musk y los recortes. Es una señal. Y la señal es siempre los impuestos de los ciudadanos se pueden administrar mejor en el término de menos gasto suntuario y en términos de mayor eficacia. Y finalmente, ¿qué hacemos nosotros? Pues vamos a ver, yo creo que estamos en Europa Occidental, aquí todavía los populismos no han triunfado, somos y pertenecemos a sistemas democráticos y no hemos dotado de herramientas. Y los ciudadanos tenemos que estar al mando. Y estamos al mando porque pagamos. Y como dicen los americanos, no taxation without representation. Si yo pago impuestos, yo exijo. Esa conversación al revés de usted que se ha creído y firme aquí y tal, no sé qué, es cultural, tiene que ser al revés. Usted está aquí porque yo le pago el sueldo. Entonces, el presupuesto es la herramienta fundamental, porque es donde el ciudadano ve qué dice el gobierno, a través de los medios de comunicación, que va a hacer para utilizar el dinero que me va a cobrar. Entonces, el presupuesto tiene un capítulo de gastos y un capítulo de ingresos. Si en el capítulo de gastos es igual, déjame volver a poner el ejemplo. Lo más importante en términos de crecimiento es educación. Yo pago impuestos y voto a ese gobierno. Si resulta que son fiestas populares en el mes de agosto, pues digo que no. Presupuesto, que es la herramienta democrática. Si no hay presupuesto, no hay democracia, no hay transparencia, no hay gestión. Puede haber un accidente circunstancial y puede haber un año sin presupuesto, por supuesto. El segundo, yo creo que es muy importante, porque el presupuesto es la herramienta, lo que se hacía antes, un programa electoral. Pero el programa electoral tiene que ser un programa electoral. Y como ha hecho Estados Unidos y el señor Musk, que claro, aquí nos hemos perdido y nadie se lo espera, dice, es que este tío está tomando medidas desde el primer momento. Vamos a ver, ¿tenía un programa electoral? Sí. ¿Anunció las medidas? Sí. ¿Dijo que las iba a aplicar el primer día? Sí. ¿Ha firmado al mediodía y por la tarde ha firmado las primeras órdenes ejecutivas? Sí. ¿Todas se ajustan a lo que los americanos han votado por primera vez? Me parece que solo ha habido un presidente con más votos por abrumadora mayoría. Sí. Se ha ajustado al programa electoral. Ruido y línea. No me gusta el programa electoral, conforme, pero la herramienta es el programa electoral. Y tercero, una autoridad independiente, que la tenemos en España y la deberíamos tener en Bruselas, que cortocircuite la abrumadora invasión de medidas de tipo político que todas tienen un coste que no se ha justificado. Entonces, tenemos las herramientas, pero no ejercemos. Muy bien, muchas gracias. Sí, hablando de SpaceX, yo tuve la oportunidad de visitar hace muchos años la central en Los Ángeles de SpaceX y claro, también he visitado la NASA en Cabo Cañaveral y era totalmente distinto. En SpaceX me encontré con jóvenes, muy jóvenes, en chancletas y con una empresa efectivamente con una flexibilidad y unas ganas de hacer las cosas distintas espectacular. A ver, vamos con las preguntas. Hay varias sobre el tema de los gastos y de cómo vamos a financiar. Dice, Pedro Sánchez acaba de anunciar un plan de 14.000 millones para ayudar a las empresas que van a estar golpeadas por los aranceles. ¿Cómo vamos a financiar esto? Defensa, ¿no? Sí, pero ¿cómo se va a pagar? ¿De dónde va a salir? Pues no sé, yo le llamaría a Elon Musk, ¿no? Que recorte las fiestas de agosto del pueblo.
Claro, es que 14.000 millones en un presupuesto de 300 y pico mil de gastos, es que no es nada. No es nada. Aquí, otra vez, vamos a ver, tema de fondo. 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos, nosotros pobres estábamos castigados de cara a la pared y no podíamos intervenir. Nos reunimos y decimos, nunca más habrá una guerra mundial. Entonces firmamos una cosa que se llamó el Tratado del Carbón y del Acero, 1950, porque el carbón y el acero eran las dos materias primas para hacer la guerra. Si compartimos carbón y acero, nunca más haremos la guerra entre nosotros. Bueno, hoy en día sería energía nuclear, que ya firmaron luego, me parece recordar, en el 57. En el 52, los europeos dijimos, carbón y acero no es suficiente para evitar la siguiente guerra entre nosotros. Vamos a firmar el Tratado Europeo de Defensa. Vamos a firmar un tratado por el cual la defensa europea la vamos a hacer en conjunto. Habrá un fabricante de botas, un fabricante de pantalones, uno de balas, otro de tanques, otro de no sé qué, o dos o tres. Pero todo será un presupuesto común de defensa y compartiremos la defensa. En el 54, cuando se ratifica el segundo gran tratado, en el Parlamento francés, el Partido Comunista, dicen los malvados, y yo no soy malvado, que siguiendo las instrucciones de Moscú, se carga, vota en contra del Tratado Europeo de Defensa. Pero, sorpresa, que luego nunca más ha vuelto a ser una sorpresa, el partido golista, con De Gaulle recién triunfador, también se carga el Tratado Europeo de Defensa en el 54. Con lo cual, los europeos decidimos que no queríamos tener defensa europea común. Hoy, cuando han venido los americanos, el ruido y la señal, dicen, hombre, vamos a ver, pues yo pongo los soldados, los puse en la primera y en la segunda, los he puesto en Irak, los he puesto en Afganistán, los he puesto y los voy a poner en Irán, los he puesto en todas partes. Quieren que los ponga en Ucrania. Pongo los avioncillos, los tanques y tal. Y encima me riñen. Vale, se acabó. Por favor, construyan ustedes un grupo de defensa, porque en el 54 lo que hicimos los europeos fue básicamente decir, como estamos en la OTAN y los americanos están en la OTAN, los aviones, pues oye, tenemos el Eurofighter, el Rafael y tal, pero bueno, si la cosa se pone seria, el F-35. Si tenemos algún tanquecillo y tal, hombre, los españoles, ahora el vehículo de chorrera, si se pone la cosa seria, tenemos, me parece que se llaman los Shepards. Hombre, si esto va de misiles, pues tenemos las corbetas americanas en la base de Rota que, hombre, pues mire, llegan a Oriente Medio y tal. Nos hemos quedado desarmados y ahora nos dicen, hombre, ya está bien, ya está bien. Y encima me critican. Señal y ruido. Reconstruyan. 14.000 millones es un buen principio, pero no es dinero, aunque suene brutal, ni tiene por qué perjudicar a la educación o la dotación presupuestaria de la justicia, si tú otro tipo de gastos estructurales y suntuarios en la administración, señal Elon Musk, eres capaz de recortarlo. Por lo tanto, ¿es factible? Perfectamente factible. ¿Es conveniente? Es conveniente. En España vamos atrasados, vamos retrasados. ¿Es rearme? ¿No es rearme? Ese es el ruido que interesa a muchos. Esa es una discusión estéril. El tema de fondo es que nosotros necesitamos rearmarnos como europeos y como españoles. Y 14.000 millones es el principio de, no sé, de una bella amistad muy factible y muy necesaria. O sea, yo creo que el Gobierno acierta con esto muchísimo. Y si tengo que hacer una crítica es que me parece poca cifra. Era referente, los 14.000 millones era para ayudar a las empresas que van a estar golpeadas por los aranceles. Ah, perdón, pensaba que hablabas de defensa. Sí, perdón. Por los aranceles. Bueno, luego esas ayudas, ¿cómo demuestras que te han perjudicado los aranceles? ¿Llegan, no llegan? Las ayudas de Estado, afortunadamente, están prohibidas. Yo no sé cómo... Yo no sé muchas cosas y en este caso esta tampoco me la sé. Yo por eso me he ido directamente a defensa, que sí sé cómo se hace. Pero para las empresas perjudicadas por aranceles,
Hombre, dices, alguien que exporte aceitunas gordales a Estados Unidos, aunque parece que en los productos agrícolas no es tanto, le ponen un arancel y la aceituna al consumidor americano español le va a costar el doble. ¿Pero cómo le ayudas? ¿Qué hacemos? ¿Entre todos pagar una aceituna más barata o para que los americanos puedan pagar? Es muy complicado eso, ¿eh? Ojalá acierten. Ojalá acierten. Ahora suena muy bien, ¿eh? Dos preguntas sobre temas de inversiones. España y Navarra está teniendo ingresos fiscales récords, pero se emplean eficientemente. En Navarra hay mucho gasto de personal y pocas inversiones. Y otra también relacionada dice, la importancia de las infraestructuras para la competitividad. En Navarra estamos a la cola con el tren de alta velocidad, vuelos sin autovía a Madrid. ¿Se va a resentir la región? Sí, vamos a ver. En ingresos, los ingresos son récord por dos motivos. Crece el Producto Interior Bruto y segundo, por la inflación. Lo que dice la norma moral es que si tú quieres aumentar la presión impositiva, si para un ingreso de 100 tienes una presión de X y la inflación te lleva como ciudadano a que te suban la nómina y tienes un ingreso de 120, pero mantienes el tipo impositivo, ese 20% más que tienes nominal, porque te cuesta más el pan, la leche, el alquiler, etcétera, etcétera, si se lo lleva a Hacienda, te está aumentando la presión impositiva sin haberse sometido al Parlamento. Oiga, nosotros ciudadanos no hemos aprobado eso y por eso la reivindicación ciudadana y política de que cuando hay inflación las tarifas hay que actualizarlas. Dice, no, es que estamos post-COVID, en una situación muy complicada y los nuevos ingresos, pues mira, es más presión fiscal, mira, es una manera menos dolorosa de que existe. Respuesta. Conforme, nos veremos en las próximas elecciones, pero de momento tome nota de dos cosas. Si eso no sirve, esa mayor presión fiscal y esos ingresos récord, para reducir déficit, que de momento está sirviendo, porque es mucho más fuerte los ingresos que el gasto, y que el crecimiento del PIB, que el crecimiento, para reducir déficit y bajar la deuda, si no sirve para eso, vamos por muy mal camino. Si sirve para reducir deuda, reestructurar, etcétera, etcétera, nos veremos en las próximas elecciones. Pero segundo, aquí hay un problema profundo de que van muy bien los ingresos con esa presión fiscal tan sobrevenida, que es muy, si queréis, muy español, muy de la Europa mediterránea, y es que el último número que tenemos ha movido la economía sumergida habíamos mejorado hasta el 17%, si no recuerdo mal, al 24%. Claro, ¿qué pasa? Que si al bar del pueblo le bajas el número de horas trabajadas, se las bajas, le aumentas las cotizaciones, le aumentas los impuestos, las tasas municipales, etcétera, etcétera, y luego además cuando tiene que hacer el impuesto sobre la renta se queda así y no le da para meter dinero en el bar del pueblo, hace varias cosas. Primero, compra la mitad de borraja y la mitad de cardo y te cobra lo mismo, con lo cual ya estás perjudicando a la agricultura. Segundo, lo que cobra en efectivo, efectivo es y efectivo será. Tercero, recorta el empleo. Es que ese es el drama. El problema de la imposición al límite es que naturalmente, porque somos 48 millones de ciudadanos, que muchos, la gente se sumerge. ¿Qué se sumerge? La zona más débil de la sociedad. Se sumerge. Vamos a ver, ¿quién no ha tenido una conversación más o menos seria con los diferentes oficios que pasan por nuestras casas y nuestras empresas, las facturas, el IVA, no el IVA? Y eso es muy malo, porque lo que hoy en la discusión es un problema de tipos, es que la renta está, en Navarra está 2 puntos por encima de, me parece que de Madrid, ¿no? O 4, aquí está en el 52, el marginal, 54 y tal.
Claro, pero el problema del 54, de ese marginal con una imposición muy alta es, ¿y lo que recaudo de más, que tiene toda la razón el que pregunto, lo empleo en educación o lo empleo en otras cosas y en infraestructuras o no? Y segundo, ¿se está sumergiendo la economía? Y me dicen los números que esto crece más que el resto o incluso va mejor porque la economía es sumergida. Entonces el problema es de bases imponibles. Problemas de base. Voy a poner un ejemplo. Ha habido una polémica entre la izquierda radical y la izquierda socialista, socialdemócrata. Y es que dice, subimos el salario mínimo y de repente dice, oye, aquí me salen 3,5 millones más de españoles que tienen que hacer el impuesto de declaración sobre la renta. Uy, 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 uy. A ver, las próximas elecciones, 3,5 millones. Claro. Porque el tema profundo son las bases imponibles. Ha subido el sueldo y tienen que pagar renta. La discusión estuvo si los sumerges otra vez y desaparecen o no, cuando la discusión tendría que haber sido, no, estos señores cobran X, hacen la declaración de la renta, tienen que saber lo que es 3,5 millones españoles, hacer la declaración de la renta, y si usted les quiere cobrar 0, les cobra 0. Pero es una base imponible. Entonces, estamos trabajando presión fiscal sobre tipos tal, estamos sumergiendo la economía y, como ha dicho Trump en Estados Unidos, lo que necesito es que la base imponible sea mayor, baje los tipos, todos los que ganen menos de 150.000 no pagan. Aquí son salario mínimo, es igual, 12.000, 14.000, 150.000, bases imponibles. Entonces, ese tema de ingresos es muy importante y va muy vinculado directamente a qué hace la administración. Sin energía en el siglo XXI y sin infraestructuras adecuadas, incluida la educacional, talento, el lento deterioro está asegurado. En el caso de Navarra, hombre, yo creo que las infraestructuras básicas llegan tarde, pero llegarán. O sea, yo antes de venir me he asegurado de que se me informe para no meter la pata de que esas infraestructuras llegarán. Nos alegramos de esa Ahora, información. en el camino, pues habrán perdido algunas oportunidades, ¿no? Pero energía e infraestructuras logísticas más educación son fundamentales. Porque luego no habrá industria ni habrá inversión si no hay talento. Y si el talento se forma en Burdeos o en Toulouse, no va a venir aquí. Muy bien, una pregunta corta que probablemente daría para otra conferencia y te pido una respuesta también un poquito corta. Súper rápida. ¿El sistema de pensiones español es sostenible? La respuesta es que no. De acuerdo, yo no soy ningún experto, este es un tema actuarial y de seguros. La respuesta es que no, y no es sostenible por sí mismo, porque el soporte a las pensiones actuales, dignas, merecidas, estupendas, financiero y económico, no da para actualizar las pensiones con la inflación. Por lo tanto, como no lo es sostenible en el sentido de la gestión de la cosa pública, con todo el respeto, acudiendo, como se está haciendo, al presupuesto del Estado. Entonces, claro, aquí se ha establecido un vaso comunicante. Esta discusión en Estados Unidos es muy interesante, porque las mutuas de pensiones, que no son sostenibles en Estados Unidos, la doctrina, digamos, hasta ahora era la mutua no es fiduciaria, no es un fondo de inversión que gestione el dinero de otro, la mutua tiene un dinero propio y una gestión propia, y como no soy sostenible, si algún día hay un problema, el Estado americano pondrá el dinero. Hombre, pero pondrá el dinero y se lo quitará otra vez ¿a qué? ¿A educación? ¿A infraestructuras? ¿A qué? Entonces, en España ya hemos tenido que socorrer el pago de las pensiones con el presupuesto público. Los expertos dicen que eso no es sostenible y, por lo tanto, lo que recomiendan es, uno, promover y fomentar la pensión privada, es decir, que los ciudadanos no se vuelvan estado dependientes, es decir, hay que promover otra vez el comportamiento de lo que se llama del buen padre de familia, en terminología latina, el pater familias, o el comportamiento del buen comerciante, y proveer para el futuro y promover
las pensiones privadas. Eso es anatema para los que tienen una visión más dirigista de nuestras vidas y, por lo tanto, ir construyendo un sistema complementario de pensiones, la mochila austriaca que defendemos en el círculo de empresarios, y después ver cómo se corta por la pirámide de población, con proyecciones, con mejores inversiones, se corta la dependencia del complemento de pensión del presupuesto público, porque si lo sacas del presupuesto público, otra vez lo sacas de otras cosas. Y ¿se lo merecen? Claro, nos lo merecemos todos, pero hasta ahí, hasta eso, también, pero ¿a costa de qué? Y entonces, ¿quién paga? La diferencia es la gran pregunta. ¿Siguiente generación? Digo yo. No lo sé. Muy bien, muchas Actuarios. gracias. Muchas gracias. Yo creo que última pregunta, salvo que alguien tenga alguna pregunta más, y voy a pedir la ayuda del que la ha formulado porque no llego a entender alguna de las palabras. Dice, Enrico Letta, ese primer ministro de Italia, defiende en su ensayo Europa, última oportunidad, el Estado 28 de la Unión Europea. Un nuevo régimen jurídico que no sustituya a los nacionales, sino que sea una opción más para que las empresas, no sé qué, las empresas emitan a burocracias nacionales. ¿Qué opinión le merece la idea? Pues es una idea estupenda. No me gusta nada tener que convivir con 2 o 3 sistemas, el europeo, el nacional, el regional, el municipal, el público, el privado y tal, pero el tener acceso a un sistema legal menos burocrático, etcétera, etcétera, si fuera único y fuera maravilloso, la única salida que tiene Europa, que es la unidad política, es decir, una sola, en este caso, en el diseño político que estamos haciendo y construyendo, una república confederal, no federal, confederal, porque las competencias, y eso en derecho, pues es otra larga conversación, salen de quien las tiene originariamente y se vierten en otro sitio y luego se ejercen. Eso sería el ideal, ¿no? En España nos hemos beneficiado de un sistema jurídico muy potente de aplicación directa, es decir, la normativa europea o se desarrolla o se aplica directamente, y ya poco a poco también de un sistema judicial que nos permite, de cara al futuro, evitar atrocidades y atropellos, ¿no? Siempre queda la esperanza de que el socio europeo, vestido de nórdico civilizado y muy templado, y evitando aquello de que nos tienen manía, pues sea una instancia más, ¿no? Evidentemente, yo creo que el futuro, quien pregunta muy profundo, va por ahí, y cuando avancemos en la Unión Política Europea, los regímenes, digamos, locales, legales, deberían, como se ha hecho bien en España, quedar circunscrito al ámbito más privado de la sociedad. Por ejemplo, el derecho civil. Es decir, podemos tener una normativa europea, pero si en España, que es un buen ejemplo, usted tiene a bien, sin decir nada, contraer matrimonio con otro ciudadano en determinado municipio, está en régimen de gananciales. Pero si usted contrae matrimonio en el municipio de al lado a través de la frontera regional, está en régimen de separación de bienes. Y así muchas cosas. Entonces, ¿el derecho civil está ahí para ser preservado por los usos, las costumbres y tal? Pues está muy bien. Pero todo lo que fuera una construcción política, que es nuestra única salida de verdad, frente a un mundo muy hostil, exige un sistema jurídico de aplicación directa y supracomunitario. Y, por lo tanto, no la superposición, sino quitar el nacional, borrarlo del mapa. Y jueces europeos, claro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de alguien del público? Miguel, si tienes alguna pregunta. Sí, adelante. Un poquito más fuerte, por favor. ¿Cómo se van a ejecutar todas las acciones? Porque los análisis... Me he perdido la parte final de la pregunta, que es cómo se están ejecutando. El análisis está muy bien, las acciones son necesarias, pero necesitamos un liderazgo político del que carece Europa.
¿El qué? Liderazgo político, Ah, el liderazgo político. que es el que en teoría tiene que ejecutar todas estas acciones transformadoras. Entonces, los análisis están muy bien, pero sin ese liderazgo no vamos a llegar a buen fin. Absolutamente. Nosotros ¿Cómo en se cambia Europa eso? hemos disfrutado de liderazgos políticos y puedo recordar a Jacques Delors o a Robert Schuman, o si venimos a España a Salvador de Madariaga, que como era liberal como yo, pues no existe en ningún sitio, y por lo tanto ha habido grandes europeístas y grandes líderes europeos. El liderazgo político es absolutamente necesario para los siguientes pasos. Yo solo veo un líder político en estos momentos que pudo haber sido el Van der Leyden, en este caso masculino, en Europa, o el Scholz, presidente de la Comisión, que es Mario Draghi. Creo que es una persona extraordinariamente experta por los años que ha disfrutado de esta vida, por su experiencia, por los resultados y por su liderazgo personal. Pero no está en las instituciones, está de consultor. No hay construcción europea ni pasos sustanciales adelante a través de una máquina burocrática. Hay un día detrás de otro día y avances milimétricos, y eso no es lo que necesitan. Y no veo líderes europeos salvo el que he mencionado. Dios me perdone respecto de otros líderes que estoy seguro que están ahí y que también estarían al nivel de los tres que me he permitido citar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues estamos en hora. La última. Ahí te llega el micrófono. Hola, buenas. Hola. Yo tengo una pregunta. Yo he estado viviendo en la zona de Singapur y estoy familiarizada con el sudeste asiático. Y en los aranceles que publicó Estados Unidos ayer, los que incumben al sudeste asiático son brutalmente altos. Quiero saber por qué me ha chocado a Malasia, Vietnam, pero del 40 y pico. Porque, primero, Avida Dólar quiere recaudar, tiene que recaudar, y cuanto más altos sean sobre los más débiles, como hizo alguna potencia colonial europea a la hora de acumular oro, pues en este caso sobre los más débiles que tienen balanza positiva respecto a Estados Unidos, es decir, los que fabrican bombillas, servilletas, micrófonos, etcétera, etcétera, más arancel que les pone, porque confía en que se ajusten, pero si son lo suficientemente altos en esos países, la conversación es muy cruel. El fabricante de micrófonos, de bombillas o de tarimas o de madera será una nueva empresa americana. Esa empresa creará empleo, tendrá bases imponibles y por lo tanto el fisco americano seguirá corrigiendo. Por lo tanto, son muy altos porque el desequilibrio de la balanza comercial es muy favorable a estos países, es una sangría para Estados Unidos y son lo suficientemente altos como para alumbrar una alternativa competitiva dentro de Estados Unidos. Es un juego muy duro. Pero si este tipo de industria ha florecido en los países en vías de desarrollo, será por algo que abandonaron países en desarrollo. Es porque su nivel de vida es inferior, porque se ha hecho lo que se llama técnicamente un arbitraje laboral. Es decir, yo en París consumo a través de una empresa, otra vez, micrófonos, pero el que hace la gomita esta, que está en Indonesia, cobra de salario $1 a la semana. Y entonces lo que hago es un arbitraje laboral. En París, con $1 a la semana, no puedo dar una propina porque me escupen. En Indonesia, donde fabrican esto con $1 a la semana, es una imagen gráfica, no es exacto $1, resulta que sobrevive. Entonces yo me traigo esto más el coste del avión o del barco, de la aduana, de la fábrica y tal, y en vez de costarme una pieza de estas, pues no sé, $1, me cuesta un céntimo y ya está. Arbitraje laboral. Los demás progresan porque tienen trabajo, fabrican y sobreviven, y yo vivo mejor porque gasto menos dinero. Pero eso es el mundo liberal.
el mundo post-siglo XVIII. Como he explicado, el mercantilismo dice, no hay arbitraje laboral. Usted se busca la vida en su país y yo en la mía. Y esto lo voy a empezar a fabricar yo. Y para que yo lo pueda fabricar, tengo que ponerle una barrera para que mis ciudadanos no hagan arbitraje laboral. Pero esa fabricación se quedará casi exclusiva para el mercado interno. Ese es el drama. Ese es el drama. Y probablemente nunca se llegue a fabricar en Estados Unidos. Con lo cual, lo único que va a pasar es que seguirán exportando, pero esto me costará más dinero. Y si me cuesta más dinero, pues probablemente alargue su vida la obsolescencia. Y si alargo la vida del cacharro, la obsolescencia, pues no va a ser tan moderno y en vez de oírse tan bien como aquí, se oirá peor. Pum, 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 pum. Y habrá inflación. Sí, has hecho un buen resumen del hilo conductor. Es muy duro, pero es así. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y la verdad que un placer el haberte tenido y el haberte escuchado.